Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educar desde la Conciencia. Deseo que tengas buena hora y en el vídeo de hoy quiero hablaros acerca de la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de octubre de 1970, que contiene la declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. Debido a su singular carácter internacional y las competencias de su Carta fundacional, las Naciones Unidas puede adoptar decisiones sobre la amplia verdad de problemas que enfrenta la humanidad del siglo XXI. Como tal, la Carta de las Naciones Unidas, considerada un tratado internacional, le otorga estos poderes. Como tal, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para los Estados miembros de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y en el preámbulo de la Resolución 2625 dice que la Asamblea General, reafirmando que, conforme a la Carta, entre los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas figuran el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el fomento de las relaciones de amistad y de la cooperación entre las naciones, recordando que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, y teniendo presente la importancia de mantener y fortalecer la paz internacional fundada en la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto de los derechos humanos fundamentales y de fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo, y teniendo presente además la suprema importancia de la Carta de las Naciones Unidas para fomentar el respeto del derecho entre las naciones, considerando que la fiel observancia de los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas por los Estados y de conformidad con la Carta, es de la mayor importancia para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y para la realización de los demás propósitos de las Naciones Unidas. Observando que los grandes cambios políticos, económicos y sociales y el progreso científico que han tenido lugar en el mundo desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas hacen que adquieran mayor importancia estos principios y la necesidad de aplicarlos en forma más efectiva en la conducta de los Estados en todas las esferas. Recordando el principio establecido de que el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso o ocupación, ni de ninguna otra manera, y consciente de que en las Naciones Unidas se está considerando la cuestión de establecimiento de otras disposiciones pertinentes de inspiración similar, y convencidos de que el estricto cumplimiento por los Estados de la obligación de no intervenir en los asuntos internos de cualquier otro Estado es condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones, ya que la práctica de cualquier forma de intervención, además de violar el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas, entraña la creación de situaciones atentatorias contra la paz y la seguridad internacionales. Recordando el deber de los Estados de abstenerse en sus relaciones internacionales de ejercer coerción militar, política, económica o de cualquier otra índole contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado, o en cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.
y considerando que es indispensable igualmente que todos los estados arreglen sus controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta, reafirmando de conformidad con la Carta la importancia básica de la igualdad soberana y subrayando que los propósitos de las Naciones Unidas solo podrán realizarse si los Estados disfrutan de igualdad soberana y cumplen plenamente las exigencias de este principio en sus relaciones internacionales, y convencidos de que la sujeción de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye uno de los mayores obstáculos al fomento de la paz y la seguridad internacionales, y convencidos de que el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos constituye una importante contribución al derecho internacional contemporáneo y de que su aplicación efectiva es de la suprema importancia para fomentar entre los estados las relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad soberana, y convencidos en consecuencia de que todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta. Considerando las disposiciones de la Carta en su conjunto y teniendo en cuenta la función de las resoluciones pertinentes aprobadas por los órganos competentes de las Naciones Unidas en relación con el contenido de los principios, y considerando que el desarrollo progresivo y la codificación de los siguientes principios: A. El principio de que los Estados en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. B. El principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales, ni la justicia. C. La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados de conformidad con la Carta. D. La obligación de los Estados de cooperar entre sí de conformidad con la Carta. E. El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. F. El principio de igualdad soberana de los Estados. Y G. El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta, para conseguir su aplicación más efectiva dentro de la comunidad internacional. Fomentarían la realización de los propósitos de las Naciones Unidas, habiendo considerado los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados. Y solemnemente proclama los siguientes principios: el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos consagrado en la Carta, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural. Y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta. Todo Estado tiene el deber de promover mediante acción conjunta o individual la aplicación del principio de igualdad soberana de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Carta, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto a la aplicación de dicho principio, a fin de: A. Fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados. Y B. Poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta la voluntad libremente expresada de los pueblos a la subyugación de que se trate, y teniendo presente de que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas.
Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y libertades de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. El establecimiento de un Estado soberano independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos antes aludidos en la formulación de presente principio de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia. En los actos que realicen y en la resistencia que opongan contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a la libre determinación, tales pueblos podrán pedir y recibir apoyo de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra, y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios. Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar total o parcialmente la integridad territorial de estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color. Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país. Y luego, en disposiciones generales, declara que, por lo que respecta a su interpretación y aplicación, los principios que anteceden están relacionados entre sí y cada uno de ellos debe interpretarse en el contexto de los restantes. Nada de lo enunciado en la presente declaración se interpretará en forma contraria a las disposiciones de la Carta o en perjuicio de los derechos y deberes de los Estados miembros en virtud de la Carta o de los derechos de los pueblos en virtud de la Carta, teniendo en cuenta la formulación de esos derechos en la presente. Además, declara que los principios de la Carta incorporados en la presente declaración constituyen principios básicos de derecho internacional y, por consiguiente, insta a todos los Estados a que se guíen por esos principios en su comportamiento internacional y a que desarrollen sus relaciones mutuas sobre la base de su estricto cumplimiento. Por tanto, dicho esto, nosotros, en nuestro estado natural del ser y en ejercicio de nuestro derecho inalienable a la autodeterminación, proclamamos solemnemente nuestra autonomía soberana mediante la constitución de un Estado propio y libre. Se establece Estado del Ser como el nombre oficial de nuestro Estado. El principio de libre determinación de los pueblos, consagrado en esta Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, legitima nuestra emancipación de otros estados-corporaciones existentes. El Estado del Ser ha expresado mediante su edicto y de manera inequívoca su voluntad de establecer un Estado propio, a través de mecanismos pacíficos y desde la verdad de lo que somos en nuestra naturaleza como seres reales. El Estado del Ser se constituye en un Estado soberano del ser. Cada soberano que comulgue con lo expresado en el edicto y se adhiera, tiene plena capacidad para determinar su propio destino y establecer sus propias instituciones de gobierno interno, ya que cada miembro del Estado del Ser goza de todos los privilegios de un jefe de Estado. Cada cual es jefe de su propio Estado sin depender de otros y por esta razón adquiere una credencial con carácter diplomático.
A partir de este momento, toda autoridad externa queda sin competencia sobre nuestro territorio, definido en los decretos del edicto, y cesa toda subordinación a cualquier otra entidad ajena a nuestra soberanía. Asumimos la responsabilidad de guiar esta transición con justicia, equidad y respeto mutuo con otros estados. Invitamos a la comunidad internacional a reconocer nuestra independencia y establecer relaciones diplomáticas con nuestro propio estado del ser. Exigimos el cumplimiento del derecho internacional, por lo que cualquier acto que viole nuestra soberanía individual o impida el ejercicio de nuestras funciones será puesto ante los organismos internacionales competentes para ser denunciado. Se notifica a la comunidad internacional que el estado del ser ejercerá plenamente sus derechos soberanos conforme al orden jurídico internacional y exige el respeto irrestricto de su independencia y a sus representantes diplomáticos. Invitamos a la comunidad internacional a reconocer nuestro estado natural del ser más allá de las ficciones jurídicas y establecer relaciones diplomáticas con nuestro estado natural, por ser elegido por voluntad propia y bajo libre albedrío. Ante todo, deseamos vivir honestamente en paz, sin dañar a otros y dar a cada uno lo suyo. Nuestro estado natural del ser ya es reconocido por gracia divina, y aunque opera desde la jurisdicción de la ley de la tierra o ley natural, se ha plasmado por escrito para que no quepa duda de nuestro lugar en la tierra más allá de las corporaciones estados existentes y para que sea conocido por todos. Todos, en esencia, ya estamos en nuestro estado natural del ser, y asentar todo esto por escrito es simplemente para que podamos unirnos en un movimiento soberano en toda la tierra por igual y poder desarrollar nuestras vidas más allá de las ficciones jurídicas esclavizantes actuales y de estos estados que, como ya hemos visto, han vulnerado nuestros derechos fundamentales en todos los pueblos de la tierra, por lo que nos vemos obligados a invocar la jurisdicción de la ley de la tierra para que no nos opriman más estas jurisdicciones de leyes positivas. Cada soberano debe gobernarse a sí mismo mediante principios morales y éticos, porque no hay un gobierno central en el estado del ser. Cada cual es su propio jefe del estado de su ser y debe actuar de forma diplomática en honor y paz en sus relaciones tanto con otros estados del ser como en relación con las corporaciones existentes. Quiero resaltar que hoy en día la ONU cuenta con 193 países miembros. Los objetivos centrales de la organización son principalmente mantener la paz y la seguridad internacional, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los estados. Entonces, ¿está el estado del ser dentro de la ONU? No, no está dentro de nada corporativo ni nada inventado por el hombre, porque el estado del ser es un estado natural del ser. Pero dado que los países que nos gobiernan están inscritos en la ONU, ellos se deben a lo que la ONU les diga. Y si ellos realmente pretenden fomentar las relaciones pacíficas entre los estados, pues, a ver, nuestro estado natural del ser es un estado, no un estado reconocido como tal, como otros estados o países, pero sí es un estado natural del ser. Entonces, ya nuestro estado es reconocido por gracia divina. Y los otros estados imperantes ahora mismo, ellos están adheridos y están reconocidos por la ONU y ellos se deben a lo que la ONU les dicte internacionalmente. Ya hemos leído que la ONU dice que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Entonces, esto obliga a todos los estados a respetar a cada ser que decida
autodeterminarse y que decida ser autónomo y no dependiente de los estados imperantes. Y esto no quiere decir que no podamos utilizar las cosas de los países que gobiernan los territorios donde nos encontramos, porque lo que está claro es que todos disponemos de una ficción jurídica para operar dentro del sistema. También en el edicto se ha decretado nuestra posición como acreedores prioritarios de esa ficción jurídica. Por lo tanto, vamos a poder seguir operando dentro del sistema si así lo deseamos, pero nunca bajo coacción por parte de los agentes de estos estados que quieren ellos meternos coactivamente bajo su jurisdicción. Porque si nos obligan a entrar en una jurisdicción en la cual en determinados momentos no queremos estar, no nos pueden obligar. Porque si nos obligan, pues ya no somos libres, ya somos esclavos de lo que ellos nos digan que tenemos y que no tenemos que hacer. Y dirán, ¿entonces vas a usar el sistema solo cuando tú quieras? Sí, por supuesto. Han creado eso, todo eso bajo nuestro desconocimiento y es hora de tomar las riendas y llevarlo de manera que nos beneficie, pero nunca de manera que nos oprima o de manera que restrinjan nuestros derechos fundamentales. Ya sabéis mi cabreo de por qué hago yo todo esto, y es porque en mi caso en concreto vulneraron mi derecho fundamental a la vida por un protocolo médico PCR que ya, ya están algunos en la cárcel por lo de las mascarillas y espérate que ahora viene todo el tema de las PCRs también. Entonces, dado que los estados son opresores, vulneran nuestro derecho a la vida por protocolos que no consentimos, entonces estamos en nuestro derecho de autodeterminarnos y decidir en cada momento dónde nos vamos a posicionar. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que no me gusta hacer los vídeos muy largos y por hoy creo que lo voy a dejar por aquí ya. Un besazo a todos, dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios del vídeo y hasta el próximo vídeo.